Saludos. La economía cubana presentó grandes desafíos en este 2022. Los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero, el impacto de la pandemia de COVID-19, así como procesos hacia lo interno, marcaron estos 12 meses. Especialistas estiman una recuperación discreta y paulatina que conllevaría a la actualización de planes, así como la interrelación entre todos los actores económicos que incluyan a la empresa estatal socialista y al sector privado. La finalidad es incrementar la oferta de bienes y servicios para la población y diversificar las exportaciones para obtener las divisas necesarias. En esta emisión nos acercaremos a los desafíos y esperanzas de la economía cubana de cara al 2023. Acompáñenos. Y como adelantamos en la portada, una de las grandes afectaciones a la economía cubana fue la incidencia de la pandemia de COVID-19 que limitó la llegada de turistas a la nación antillana. El turismo en Cuba constituye una variable fundamental en la ecuación económica, pues representa la segunda fuente de entrada de divisas al país. A cómo se comportó el sector en este 2022 y las proyecciones para el 2023 nos acerca la periodista Dianic Flores en el siguiente material. El turismo en Cuba se vio altamente afectado, como en el resto del mundo, a raíz de la pandemia de COVID-19. Nuestro país reabrió sus fronteras a mediados de noviembre de 2021 para poco a poco ir recuperando una industria vital para la economía. Trabajamos día a día para mantener la recuperación de los diferentes mercados tradicionales de Cuba. El entorno económico de esos países, la inflación, el incremento del combustible, realmente tiene una repercusión en esos flujos. Hay que recordar que nuestros mercados, principales mercados, están en destinos alejados del país y por tanto se ha incrementado considerablemente el costo del boleto aéreo. El turismo indudablemente se empeña en hacer su aporte, potenciando mercados y diversificando sus modalidades con estrategias claras para rescatar la mayor cantidad de visitantes. En ese escenario nosotros estamos insistiendo en diversificar nuestra oferta, mantenemos realmente una apuesta por el sol y playa, pero hemos incrementado y hemos trabajado para dar una mayor diversidad con los ministerios de cultura para tener una oferta importante de turismo de cultura, posicionar mucho más nuestro turismo de naturaleza, inclusivo y accesible, donde está presente el sector rural, el turismo rural, que tanta importancia le damos. También tenemos una alianza con el Ministerio de Salud Pública para un turismo de bienestar y calidad de vida que a partir del año 2023 debe presentarse muchísimo más como una oferta. Con la temporada alta, además de la reapertura de nuevos servicios hoteleros y extrahoteleros o destinos turísticos de los más cotizados como Cayo Largo del Sur, comenzaron a volar alrededor de 45 líneas extranjeras en 8 de los aeropuertos internacionales del país. En este 2022, el turismo pudo volver a celebrar eventos que siempre ha llevado a cabo: la Feria Internacional de Turismo, el Encuentro de Fotografía Submarina Photosub, Varadero Gourmet, el añorado Amigos de Partagás, el de Turismo de Naturaleza Turnat, el torneo de golf, el Campeonato Mundial de Cotelería en el que Cuba jugó un rol esencial, entre otros que se retomarán en el próximo año y algunos nuevos que tendrán a Cuba como sede oficial. Por primera vez se va a celebrar el Campeonato Mundial de Foto Subacuática y también estamos trabajando el Campeonato Mundial de Apnea en el país. Son dos campeonatos con el recién terminado Campeonato Mundial de Cotelería que van posicionando a Cuba de nuevo como un destino de eventos. Gente muy acogedora, muy simple, muy encantadora. De verdad, un país muy lindo. Exactamente. Se recomienda. Saludos a Cuba. But beautiful city, lovely people, and so many things to see, so much history.
a very interesting history. Tenemos tantos atributos, todos se mantienen, la seguridad, nuestras playas, la fortaleza de nuestro pueblo. Somos únicos. Indudablemente el principal atractivo de Cuba sigue siendo su pueblo y su seguridad. Dianic Flores, Cubavisión Internacional. Pero el turismo no ha sido el único sector que se ha visto limitado. Recientemente, en el 10º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, caracterizó el 2022 como un año duro y difícil. Asimismo, aseguró que las medidas diseñadas no alcanzan el impacto necesario. El punto crítico que tenemos nosotros para el crecimiento económico del país, para crecer más aceleradamente y alcanzar las metas y objetivos que nos hemos propuesto, es la divisa. Es la divisa. Y hacia eso tenemos que concentrar los esfuerzos. O sea, es la recuperación lo más rápido posible de los ingresos por exportaciones y es buscar todas las posibilidades que tiene el país de exportar competitivamente y insertarnos en los mercados internacionales. Porque es la fuente de ingresos genuina que tenemos. Es la fuente de ingresos en que además nos genera valor agregado y nos genera también desarrollo. Asimismo, Gil Fernández se refirió a la inflación en la nación caribeña, un fenómeno que tiene un negativo impacto social y que roza los valores del 30%. Significa que la cesta de bienes y servicios que mide, que no son todos los precios del país, sino una selección de productos y servicios que mide la Oficina Nacional de Estadística e Información, esa cesta de bienes y servicios, esos precios tienen un crecimiento promedio este año de un 30%, o de un 29%, ser más exacto. Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces el mes de octubre del 2022 con el mes de octubre del 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. Eso es directo, pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la población. Eso es directo, afectación en la capacidad de compra del salario y de las pensiones. O sea, eso afecta directamente el consumo de nuestra población. Por otra parte, es preciso acotar que el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 hace referencia al macroprograma y específicamente el número 3 que está basado en la infraestructura. Ahí es donde se incluye la inversión extranjera que se traduce en atracción de divisas. Ahora es entonces el momento de una primera pausa en esta emisión especial. Al regreso le abriremos otros temas del abanico económico en Cuba durante el 2022. Continúe con nosotros por Cubavisión Internacional. El encadenamiento productivo entre los nuevos actores económicos y las empresas estatales es la fórmula por la que se apuesta para contrarrestar el efecto de la crisis de la economía del país. El ejemplo de un proyecto de desarrollo local habanero sirve como guía de buenas prácticas y marca el camino a seguir para eliminar las trabas que aún impiden el funcionamiento óptimo de estos nuevos modos de gestión. Inés Vega Piñón es una ingeniera química cubana que ha apostado por su ingenio y vocación a la cabeza del proyecto de desarrollo local Manos Útiles del Hogar, radicado en Guanabacoa. Nosotros tenemos 4 líneas de productos fundamentales. Productos de aseo y limpieza del hogar, aseo y limpieza institucional, la línea automotriz, que hasta ahí es donde hemos llegado, y la línea de jabonería, que aunque no la estamos haciendo, sí estamos impartiendo algunos cursos de jabonería a través de la federación en diferentes comunidades, y ya hay muchas MIPYME que hacen jabones en Cuba utilizando recursos 100% cubanos. El desarrollo local en Cuba ha consolidado su importancia estratégica en el último año. Desde el gobierno se impulsa la autonomía de los territorios y que estos sean capaces de autoabastecerse, generar empleos y mejorar su bienestar social a partir de sus propias potencialidades. Nosotros dentro de la comunidad tenemos empleado 32 trabajadores
que son de la comunidad, son del municipio Habana del Este y Guanabacoa, que son dentro del entorno. Trabajadores que estaban desempleados, muchos jóvenes que terminaron los estudios y no tenían una continuidad de estudio y en algunos casos tienen situaciones familiares con ciertas dificultades y que desde el punto de vista económico esto los ayuda. Y lo otro en lo que ayudamos a la comunidad es que le garantizamos un volumen de productos de aseo y limpieza que se los acercamos a los diferentes lugares, tanto de Habana del Este como fundamentalmente de Guanabacoa. Y realizamos donaciones no solo a instituciones en Guanabacoa, sino a hospitales. Solo en el mes de noviembre de este 2022 fueron 138 los emprendimientos de este tipo aprobados en el país, los que se suman al número total de nuevos actores económicos aprobados, que ascienden a 5.985 desde el inicio del procedimiento a finales de septiembre de 2021, entre las que se cuentan 5.854 MIPYMES privadas, 72 estatales y 59 cooperativas no agropecuarias. Todo parte de las necesidades de nosotros como empresa y necesidades que tienen otras empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen muy buenas instalaciones, pero no tienen las materias primas. Nosotros tenemos las materias primas, nos acercamos a estas empresas y hacemos algunas producciones base en esta empresa. Los laboratorios. Nosotros no tenemos un gran laboratorio, es un laboratorio de control tecnológico. Para la certificación de los productos, entonces nos acercamos a las empresas que tienen el equipamiento y tienen montadas las técnicas para certificarnos los productos para que salgan a la venta. En la fabricación de los envases, no teníamos las materias primas, pueden ser materias primas recuperadas. Hay MIPYMES con las cuales trabajamos, que elaboran la materia prima recuperada, y hay una empresa estatal que elabora el pomo con esa materia prima recuperada. Y entonces, estamos nosotros que somos los consumidores del envase. Y ese es el mejor ejemplo de encadenamiento que puede haber, porque es de una empresa, una MIPYME que nos surte a nosotros de la materia prima, que no tendríamos que importarla, y la empresa estatal nos elabora el envase. Desde las experiencias de Inés se derivan preocupaciones generales que en aras de destrabar mecanismos deben ser atendidas con urgencia para que el próximo año el impacto de los nuevos y necesarios actores económicos sea más beneficioso para nuestra economía. Es importante el tema del mercado cambiario, porque bueno, si vendes en moneda nacional no tienes todavía la posibilidad de poder comprar el MLC, y entonces un poco que te obligan como MIPYME a vender a una parte en MLC, que no es el deseo, que uno venda la moneda del país y que sea una cuestión del Banco Central de Cuba quien te defina el pago. Conocemos que eso no es tan fácil, que el país tiene situaciones con la divisa, inclusive para las empresas estatales, pero bueno, tenemos que tratar de llegar ahí. El otro tema es la preparación de los personales que están en contacto directo con los actores de las nuevas formas de gestión. No siempre tienen la total preparación, desconocen de métodos de procedimiento, de métodos de implementación, te dan las respuestas inadecuadas, te desinforman, y es importante para enfrentar este tema, porque si no, no podemos avanzar con una información inadecuada. Eso crea otro grupo y hay que ser responsable con los problemas que puede generar una mala información que se dé. En los últimos 2 años, Cuba ha hecho importantes y beneficiosos cambios en la legislación. El único camino que queda es desarrollarse, pero hay que hacerlo bien. Elianis Cutiño López, Cubavisión Internacional.
Se lo comenté hace unos minutos, les proponemos otro ejemplo. En esta oportunidad la historia nos la cuenta la colega Valia Martínez Sams, y es que apostar por el desarrollo del municipio desde un paradigma de gestión sostenible es uno de los objetivos del proyecto Martí en el municipio matancero del propio nombre, liderado por el Ministerio de Economía y Planificación con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Unión Europea. Se trabaja en la creación de capacidades para la producción del biogás y biometano de forma sostenible. La miniindustria Pipanací en el municipio matancero de Martí ha retomado no solo sus producciones y máquinas, sino que ha incorporado nuevos surtidos gracias al proyecto Acción Global para el Cambio Climático en Cuba, que entre sus objetivos persigue responder a las necesidades de la demarcación en términos de producción de alimentos y energía. La posibilidad de haber podido aprobar una estrategia de desarrollo municipal hasta el año 2030 que nos dé la posibilidad de utilizar los recursos estratégicos que hay en Martí para poder desarrollarnos, creo que eso ha sido lo más grande que ha podido pasar en el municipio. Mermeladas, jugos, vinagres, vegetales encurtidos, pastas de tomate, así como sazones y otros productos deshidratados tienen alta demanda. Al ver que la harina de yuca había tenido aceptación en la población y por la situación que encontraba en este momento en el país con la harina de trigo, se hizo el secador solar en el cual podemos hacer media tonelada cada 3 días. Con esa disponibilidad, la harina de yuca se usa como extensor en la elaboración de panes, en la repostería tradicional y en la preparación de alimentos para niños con enfermedad celíaca. La yuca está entrando de un campesino, el cual pertenece a un proyecto de desarrollo local también, que lo que se ha querido hacer es un encadenamiento entre los proyectos. Ya tengo, a través del proyecto, me dieron paneles solares atrás con sistema de riego, tengo los pastos de los carneros sembrados atrás, quingras, tengo caña y yuca. Y con la cáscara de yuca entonces hacemos el proceso de un pienso para animal y así entonces caemos en todo lo que es la economía circular. La harina de yuca podría convertirse en el producto líder de la miniindustria, mientras el proyecto que implementa el Ministerio de Economía y Planificación, con el apoyo del PNUD y la contribución de la Unión Europea, crea capacidades para la producción de biogás y biometano de forma sostenible. También me dieron un refrigerador de gas, me dieron un fogón de gas y una arrocera de gas, a partir del biogestor que debe salir ahora pronto. Creo que sería lo más importante a lograr en Martí cuando se puedan poner en funcionamiento esos biodigestores que algunos están ya elaborados, que facilitarán que la población martiense cuente con un grupo de ómnibus que, utilizando ese metano, les facilite la transportación, que es la problemática más grande que tiene hoy la población nuestra. Con estas iniciativas, el municipio de Martí da el paso hacia la localidad autónoma y económicamente sustentable por la que apuesta el país. Valia Martínez Sams, Cuba Visión Internacional. Ponemos fin a nuestro segundo bloque informativo. A la vuelta, le proponemos otros temas de interés. Dialogaremos sobre la implementación del mercado cambiario en Cuba. Quédese junto a nosotros. Ya estamos de vuelta y lo anuncié antes de la pausa. Hablemos sobre el mercado cambiario en Cuba. Recordemos que fue una medida implementada hace solo 4 meses y en la recién concluida sesión del Parlamento cubano se explicó que con estas medidas se han comprado más de 15 millones de dólares y de ellos más de 9 millones se han destinado a la venta para la población en las casas de cambio conocidas como cadecas. Especialistas aseguran que la demanda supera la oferta, pero de la forma en la que se estructuró el mercado cambiario tiene su propia fuente, que es la divisa que compra. Recordemos que es un mecanismo incipiente, pero para ampliar este tema establecemos comunicación con Rafael Montejo, quien es decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana. Bienvenido a Cuba Visión Internacional. Gracias a Cuba Visión Internacional por la oportunidad. Según la información ofrecida por la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, la implementación de la pieza que faltaba en el mercado cambiario podría contribuir a frenar
o amortiguar la inflación en Cuba. ¿Cómo valora el proceso luego de estos meses? Bueno, hay que comenzar por recordar que estuvimos más de un año, desde junio aproximadamente del 2021 hasta agosto del 2022, más de un año sin cambio de divisa en CADECA y por ninguna otra forma. Por lo tanto, se generó también un mercado informal de divisas importante. Y esta pieza, que no es más que el primer momento de tener un mercado cambiario real, es todavía un mercado cambiario que se conoce como mercado cambiario de ventanilla, donde la población, para solventar sus asuntos económicos, necesidades, pues acude para adquirir divisas, adquirir moneda nacional o cualquier otra moneda. Y bueno, esto tiene un alcance a nivel de población, pero no es suficiente como mercado cambiario. Es necesario que el mercado cambiario, además, esa pieza a la que se alude, tiene que ser complementada con que haya un mercado en que participen las empresas en igualdad de condiciones. Y al día de hoy también este mercado cambiario tiene, varias tasas de cambio. Por lo tanto, estamos hablando de que las empresas estatales están en 1.24, que hay un mercado también de CADECA que cambia a la población 1 a 110, 120, depende de si es compra o venta, y que se ha mantenido en los últimos meses, desde el 23 de agosto aproximadamente. Y hay un mercado informal que tiene un elemento especulativo también grande y, bueno, y que está actualmente alrededor de 170, 175 en dependencia del tipo de cambio, del tipo de moneda o divisa que se esté cambiando. Y esto genera muchas incongruencias, genera muchas brechas y también genera desigualdades incluso entre los distintos tipos de empresas que tenemos. Esa es la realidad. Es decir, la pieza que faltaba es una pieza que tiene que ser perfeccionada con un mercado cambiario donde puedan participar el sistema empresarial, sea estatal y sea también el sistema de los nuevos actores económicos, las MIPYME, que necesitan también acceder a divisas en una cuantía no pequeña para poder comprar sus insumos. Y eso también está presionando a un mercado informal porque al no tener acceso estas pequeñas y medianas empresas, entonces, bueno, obviamente tienen que recurrir a otras vías. Bueno, en los inicios de esta medida, el número de personas nacionales y extranjeras que vendieron sus divisas a la red bancaria superó las expectativas oficiales. ¿Cómo se aprecia ese fenómeno con el cambio de divisas para las empresas, que es 1 por 24, como bien usted refería? Tenemos que cambiar y llegar a una tasa de cambio única a partir de tener un mercado. En algunos momentos, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro, en la explicación que se daba en los medios nacionales, en la mesa redonda, y la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, explicaban que era un primer paso y que pasos sucesivos se debía conformar este mercado cambiario interempresarial, donde las empresas con personalidad jurídica puedan cambiar, y ese es un mercado con regulaciones a partir del cual se pueda participar en determinadas cuantías. Debe hacerse paulatinamente, pero sin dudas tiene que haber un mercado cambiario donde participen en condición de igualdad los distintos tipos de propiedad de empresas que tenemos en Cuba en estos momentos. Y eso apuntaría a tener entonces una tasa de cambio, digamos, que no sería ni la que está actualmente en CADECA, obviamente no tendría nada que ver con la del mercado informal que está ocurriendo hoy, y tampoco tendría que ser la de 1.24, tendría que ser una tasa de cambio intermedia en el cual, por ajustes y a partir de determinadas ofertas y demandas, pues se va ajustando esa tasa, digamos, intermedia entre esos dos puntos. Y hacia eso se debe marchar, hacia eso se debe ir, a tener una tasa de cambio unificada, lo cual también genera en las condiciones nuestras, no estamos diciendo que sea fácil ni mucho menos, genera muchas tensiones porque la economía cubana es altamente dependiente del comercio exterior, por lo tanto
tiene estructuralmente una necesidad, un hambre de divisas grandes siempre para poder solventar. Pero también tiene potencialidades. Y esas potencialidades están dadas en que a partir de determinados insumos que se puedan adquirir a partir de ese mercado cambiario y acceder a determinadas materias primas, entonces también pueden generarse empresas que tanto del sector estatal como las MIPYME puedan participar activamente en el mercado exterior desde las exportaciones. Entonces ya ahí poco a poco se generarían equilibrios y eso sería, por lo menos a mediano plazo, lo que se puede avisorar, que puede ser el camino que estabilice digamos, la compra-venta y los precios en general. No olvidar que el mercado cambiario en Cuba, tal cual está ahora, también presiona entre otros factores, presiona también a la inflación grandemente. Bien, profesor, ¿y cuáles pudiera valorar que sean las ganancias a mediano y largo plazo en la implementación del mercado cambiario y cuáles pudieran ser esos ajustes de cara al 2023? De cara al 2023 son muchas las medidas que siempre pueden estar en el diseño de las políticas que el Estado y el gobierno pueden implementar. Una de estas, ya la apuntábamos, es tratar de tomar todas las medidas posibles conducentes a tener un mercado de divisas estable en que participen todos los actores económicos. Tiene que ver también con medidas que apunten a que haya una mayor oferta o al menos una prioridad para aquellas empresas que comercian directamente y dependen del comercio exterior, sobre todo estimular a aquellas que generan exportaciones y dentro de esos ajustes entonces también, bueno, las empresas que necesitan determinadas importaciones para poder satisfacer determinadas necesidades y muchas necesidades del mercado nacional, que al incrementarse esa oferta tienen también la posibilidad recaudatoria a partir de que hay una mayor necesidad en la población, en otras empresas, en los entrelazamientos que se hacen en las empresas de moneda nacional. Por lo tanto, en un mercado cambiario entonces estarían demandando también moneda nacional. Así se van conformando los equilibrios. Y eso también hay que esperar porque los mercados no maduran de un día para otro, sino que esas relaciones económicas, la confianza, la estabilidad son las que generan, digamos, esperanza y confianza en que se va a mantener de esa manera. Gracias, profesor Montejo, por sus consideraciones para esta emisión especial de Cuba Visión Internacional. Les agradezco a ustedes por la oportunidad de poder intercambiar. Gracias. Bueno, y ya nos acercamos a los minutos finales para abordar un tema sensible. Se trata de la situación energética en el país. Y es que desde junio de 2021, Cuba atraviesa una compleja situación electroenergética que se ha hecho sentir con afectaciones en el servicio eléctrico. Sin embargo, hoy se aplican un grupo de medidas y estrategias para aliviarlo. Nuestra compañera Laura Prada nos amplía. Porque nuestro dolor de cabeza mayor en este momento es la insuficiencia de electricidad en el momento de máxima demanda. Y si se para Guitera o alguna de ellas, es mayor. Ese dolor de cabeza que advertía en 2015 el comandante en jefe Fidel Castro es el que en el último año ha hecho que se hayan llegado a registrar hasta 10 horas de apagones en Cuba. Una realidad que movilizó a todos en la búsqueda de soluciones, cambiar la matriz energética del país por una de fuentes renovables, inversiones y mantenimientos a tiempo. Que para que el sistema electroenergético del país funcione de manera estable es necesario que el núcleo duro de esa generación, que son las termoeléctricas de Felton y Guitera, estén funcionando a plenitud. Cuando no se logra eso es muy difícil que podamos tener una situación de estabilidad. Pero en el menor tiempo posible, alejarnos del apagón, minimizarlo o irnos del apagón. Y eso lo tenemos como propósito, a tratar de lograrlo antes que finalice el año. Con el objetivo puesto en diciembre de 2022, el gobierno ha encontrado tecnologías y negocios con los que en poco tiempo y de manera rápida se pudiera generar energía. Hace pocos meses veíamos cómo llegaban al puerto de La Habana estas centrales eléctricas
fruto de acuerdos y convenios alcanzados y pactados durante una reciente gira del presidente Díaz-Canel por países socios de Cuba. En los 4 países se tocó en la agenda, entre otros temas, pero como prioridad el sistema electroenergético nacional. Estamos en un momento de disminuir las afectaciones en el mes de diciembre, en la cual ratificamos ese compromiso, de disminuir las afectaciones en el mes de diciembre a la población y sosteniendo y estabilizando el sistema eléctrico. Entonces viene ya la etapa de un sistema electroenergético mucho más eficiente, que estamos pensando en energías renovables, y eso fue buena parte de esta misión con el presidente de la República, Díaz-Canel. Aunque muchos creen que el sistema electroenergético nacional se trata solo de las termoeléctricas, es mucho más. También se trata de petróleo. Sin embargo, hoy las calles de Cuba se ven inundadas de vehículos que para su movimiento no requieren combustibles. Una muestra de que existe una alternativa. Falta mucho por hacer aún, sobre todo crear conciencia de ahorro. Y nuestra mejor apuesta, las fuentes renovables de energía. Laura Prada, Cubavisión Internacional. Ya usted lo vio a lo largo de estos minutos de programa. El plan de la economía para el año 2023 deberá sortear grandes desafíos en medio de un complejo escenario. La tendencia es a mantener un discreto crecimiento iniciado en 2021. Sin embargo, para lograrlo se necesita de esfuerzo, la gestión y la constancia colectiva. Nos vemos pronto. Recuerde que puede seguirnos en las plataformas digitales de Cubavisión Internacional. Hasta pronto.